Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Me da mucho gusto recibirlos en esta conferencia, en este ciclo de charlas 2019. El día de hoy estaremos tratando el tema de la importancia de entender la ciberseguridad con el ingeniero Rafael Emilio Dávalos Villarreal. Él pertenece al área de Cyber Security and Computer Networks del Departamento de Comunicación del Tecnológico de Monterrey. Bueno, el día de hoy les quisiera platicar un poquito, bueno, quiénes somos para los que no nos conocen. Nosotros pertenecemos a los centros virtuales de aprendizaje que deseamos propiciar un desarrollo integral de las personas y sus comunidades a través de brindar pues, oportunidades educativas. Todo esto con la utilización de modelos innovadores basados en la tecnología de vanguardia mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad civil, empresarial, gubernamental o instituciones educativas, tanto a nivel local como a nivel global. Eh, Aquí tenemos las siguientes. Sí. Bueno, somos nuestra comunidad en general, les estamos en la pantalla mostrando cuál es la liga para acceder a estos centros comunitarios de aprendizaje, en donde se encuentran en distintas partes del mundo, ¿no? Es decir, tenemos centros comunitarios de aprendizaje que pueden ser escuelas públicas, también ONGs, fundaciones, bibliotecas, empresas, hogares o centros de formación. Ahí es donde el Tecnológico de Monterrey de alguna manera brinda todos estos contenidos que pueden ser innovadores y la gente y la comunidad en general puede acceder libremente y sin costo alguno a estos programas. Ahora, aquí tenemos, por ejemplo, un poquito de números duros, ¿no? Tenemos 2.831 centros activos en alianza. En México son 2.796, en América Latina y el Caribe tenemos 28 centros, en Estados Unidos 7. Y tenemos 431.912 participantes, 14 millones 95.579 accesos a la comunidad desde 10 países. Esto es desde el 2009 al 2019. Y bueno, pues, ¿qué temáticas se cubren? Pues todo tipo de temáticas. Principalmente se desea apoyar a las comunidades a generar una mejor calidad de vida. Y pues puede ser desde idiomas, programación, tecnologías de informática, también desarrollo personal, ¿sí? Emprendimiento de pequeños negocios, cómo poder aprovechar si alguien tiene algún producto, cómo saber cómo promocionarlo mejor, educación financiera, cultura de la salud, educación, medio ambiente, la parte docente, responsabilidad social y latinos en los Estados Unidos. Todo esto es con el fin de apoyar a las comunidades a tener un mejor conocimiento y que sea útil. Todo lo que en los centros se promueve es algo que sea de utilidad en la vida diaria de las personas. Entonces, son las temáticas que cubrimos. Bueno, ahora, tenemos dentro de todo esto los cursos de tecnología y programación. En estos tenemos, por ejemplo, como algunos de ellos son Scratch, aprender, programar, compartir y crear, aprender a programar, yo puedo programar, cursos de comunicación por internet, diplomado en habilidades básicas e informática y usos de los componentes físicos de la computadora. Esos son los que corresponden a la parte de tecnología. Y por eso, pues el día de hoy hemos decidido invitar, bueno, al ingeniero Rafael, que se encuentra aquí con nosotros, para precisamente dentro de este tema que tiene que ver con tecnología, cómo podemos aprovechar y cómo podemos entender lo que es la ciberseguridad. Es un tema que está ahorita muy en la boca de la gente, pero bueno, necesitamos entenderlo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de quién es el ingeniero Rafael. Rafael es ingeniero en sistemas electrónicos y tiene una maestría en ciencias computacionales. Realizó una tesis para Ethernet y Token Ring llamada Puente de Comunicación de TCP/IP y fue ingeniero de soporte técnico de CDC e IBM. Ha sido componente
ha sido ponente en el Congreso de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es profesor del Departamento de Computación, impartiendo las materias de Organización Computacional y Fundamentos de Redes en el Tecnológico de Monterrey. Recibió el reconocimiento de profesor inspirador en 2018 en el Tecnológico de Monterrey. Aquí tenemos esta lámina en donde el TEC felicita oficialmente al ingeniero Rafael Dávalos Villarreal por obtener el premio al profesor inspirador. Este premio no es muy fácil de conseguir, tienes que ser un profesor que realmente haya tocado la vida de los jóvenes, que les haya dejado cosas importantes y bueno, no cualquiera se puede jactar de tener este reconocimiento. Muchísimas gracias, ingeniero Rafael Emilio Dávalos. Y bueno, pues damos paso ahora sí a la charla sobre el tema de ciberseguridad. Pues muchas gracias, Ana Cecilia, por la invitación a esta charla. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Ya fui, hace alrededor de un año estuve aquí presentando Internet de las Cosas y ahora me da mucho gusto tocar este tema que es ciberseguridad o cybersecurity. Bien, ¿cuál es la necesidad de la ciberseguridad? Bueno, pues últimamente nos ha estado preocupando cómo se manejan nuestros datos y para empezar, ¿qué son nuestros datos personales? Bueno, nuestros datos son, pues obviamente nuestro nombre, nuestra dirección, el teléfono, el correo electrónico, también es la información médica, la información financiera, crediticia, educativa, todo el tipo de datos que alguien pueda hacer un mal uso. Estamos acostumbrados a que la información todos la tienen y realmente no sabemos ni qué sucede con nuestros datos. ¿Quiénes tienen nuestros datos? Pues los tienen las empresas, los organismos, las escuelas o instituciones que tuvieron todos nuestros datos desde pequeños, organismos del gobierno, el INE, todos los organismos, compañías financieras, bancarias, de cualquier tipo, ¿verdad? Y sobre todo cuando llenamos nuestro nombre, dirección y muchos datos, ahí los ponemos. ¿Qué se puede hacer con nuestros datos? Bueno, a veces no creemos que se puede hacer mucho con nuestros datos, pero se puede hacer mucho daño si alguien se aprovecha esa información. Desde la más sencilla, que nos roban la tarjeta de crédito y entonces hacen compras con nuestro número, y si no logramos que el banco o la institución financiera acredite que no es nuestra compra, pues la tenemos que pagar. Normalmente algunas empresas con tarjetas de crédito reembolsan el dinero, pero no todas. Otra cosa que se pueden hacer con esos es robo de identidad. El robo de identidad es cuando alguien se pone como si yo fuera. Otra persona es como si fuera yo. Esa es más común de lo que creemos. ¿Qué significa eso? De que alguien pueda ir, tengo casos cercanos, donde una persona se puso y suplantó la identidad, fue con su IFE, con la dirección, con un recibo de la casa de la persona y le hicieron un cargo de un crédito de 120,000 pesos. Y lo que hacen estas bandas es que normalmente lo hacen tan rápido, el crédito, que el saldo que aparece es un cero en la cuenta, y la persona no nota hasta que le empiezan a cargar el crédito. Se lo empiezan ya debes, depende de los montos del mes que se haya establecido, y normalmente el crédito hay que estarlo pagando, porque la deuda es de la persona, aunque la persona ni se enteró del crédito. Ese es un fraude. He sabido de casos donde sí se soluciona y otros casos donde no se soluciona. Entonces, esos son los problemas que sí hay y cada vez va a haber más. No nos vamos a dar cuenta hasta que nos cueste dinero y ahí sí nos vamos a preocupar. ¿Quiénes manejan los datos? Bueno, lo comentamos ya, ¿verdad? Todo tipo de instituciones. ¿Y dónde se encuentran? Pues normalmente aquí en el país, pues aquí ya conocemos, todos los que conocemos, pero también hay muchos organismos internacionales y empresas y compañías que tienen nuestros datos. Y los principales, pues ya todos los conocemos, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar más de ello, pero pues las empresas sociales, redes sociales, como Google, Facebook y muchas otras. Entonces, ¿qué se hace con nuestros datos? Eso es parte importante.
Aquí en México se encuentra el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. Este instituto tiene unas leyes muy rigurosas respecto al manejo de datos que debe tener cada institución. Aquí en el Tecnológico firmamos un acuerdo de que estamos comprometidos, que sabemos qué significa el manejo de datos de cada persona y cómo se va a manejar eso. Y cada institución tiene lo mismo, porque al final de cuentas es una cuestión legal. ¿Sí? Muchas veces, el problema es que muchas veces alguien tiene nuestros datos y los venden y ni cuenta nos damos. Ese es el otro problema, que no es fácil darle seguimiento. Y ahorita es tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, ¿qué necesitamos de la ciberseguridad? Bueno, pues normalmente, ¿qué pensamos en seguridad primero? Seguridad general. Normalmente pensamos en la casa, ¿verdad? ¿Qué ponemos en nuestra casa? Pues seguridad. ¿Cuál es nuestro elemento inicial de seguridad? Pues la chapa de la puerta, ¿no? Luego, si se puede, un pasador con un candado, con una llave, cerrojos o protecciones, y todo ese tipo de protecciones normalmente las tenemos en la casa. Algunas veces hasta que entra algún ladrón es cuando alguien pone más protecciones, ¿verdad? Algunas cámaras, alguna alarma, algún tipo de cosas. Entonces, ¿pero dónde estamos manejando esa seguridad? Pues en la casa, en la oficina también. ¿Qué sucede en las oficinas? El robo de computadoras personales que se dejan en cualquier lado es muy, muy frecuente. Dispositivos como smartphones, celulares, son otros tipos de... y no nomás por el tipo de dispositivo que está ahí, sino por la información que contiene. Todavía es más crítico. A veces una computadora vale más que los 10, 15, 20 mil pesos que vale el equipo físico, sino lo que vale el dinero que tiene la información adentro. Y no se diga si tiene información crítica de alguna empresa o de algunas personas, que alguien pueda saber esos datos. Entonces, todavía tiene mucho más valor. Nos cuidamos pues en todos lados, ¿verdad? En el trayecto a alguna empresa, oficina, si vemos gente sospechosa, pues nos estamos cuidando. En una fiesta, si hay gente que no conocemos, pues nos cuidamos de esas personas. En un banco también, ¿verdad? Si nos ven con dinero, pues estamos ahí protegiéndonos. En las aglomeraciones ni se diga. A veces no tanto, porque por ejemplo en los festejos de estudiantiles, estos que ha habido últimamente, hay grupos de ladrones profesionales que roban 10, 15 celulares en cualquier instante y es un modus vivendi. Claro. Sí, bueno, o en los camiones donde van los chavos y entra un señor y les roba todos los celulares, ¿no? Sí, y esa es la parte física, ¿verdad? Aunque en el caso de los celulares hay información también confidencial, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra información y normalmente a veces no nos preocupamos de lo que sucede en dónde están esos datos. Donde hay mucha información es un estado de cuenta, ¿verdad? Tanto de la luz, del agua, un bancario. A veces, inclusive los recibos de agua y de luz los dejan en las rejas, se vuelan o alguien más pasa y los toma. Ahí está la dirección, el nombre. Con ese documento y una identificación falsa, es posible ir a hacer suplantaciones de identidad. Tan fácil como eso. Y no se diga los smartphones y las computadoras, ¿verdad? O computadoras de escritorio, que tienen mucha información. Porque incluso ahí mismo tenemos a veces nuestros passwords, nuestros datos, o sea, no nomás los datos, toda la información está ahí. Claro. Hay algunos otros dispositivos como incluso las Smart TVs. No lo sabe, bueno, sí lo sabemos, no estamos muy conscientes de que recopilan todas las televisiones inteligentes, hacen grabaciones de las pantallas y los mandan a sus sitios para ver qué se está viendo en esas televisiones. Es un setting que ya viene de default, o sea, nosotros lo aceptamos, pero no nos damos cuenta. Es como cuando aceptamos un software que siga y lo aceptamos. Entonces, hay muchas cosas que estamos dejando nuestra información a veces no muy conscientes. Y a veces sabemos, pero no podemos hacer nada. ¿Y a quién les interesan nuestros datos? Pues a todo el mundo. A las compañías que negocian con nuestros datos como Google, Facebook, o sea, ellos hacen negocios con venta de lo que nuestras preferencias y se la venden a los patrocinadores para que nos vendan ese tipo de productos, ¿verdad? Por eso cuando tenemos un tema de búsqueda, pues nos sugieren ese tipo de productos. Entonces, y eso está pues con mucha duda. Por un lado que sí nos ayuda, pero hasta dónde, ¿verdad? Me hace la vida más fácil, pero pues sí, pero ¿qué tanto están sabiendo sobre mí? Claro.
Entonces, los gobiernos de todos los países tienen información de todos sus ciudadanos. Cada vez más, ahora ya hay dispositivos. Antes había cámaras espías por fuera, pero pues ahora nos espían desde nuestros propios dispositivos. Y nosotros mismos exponemos toda nuestra vida. Y aparte les ponemos más, entonces, Es correcto. y como todo, ¿verdad? Los gobiernos se previenen de los terrorismos o invasiones o alguna otra cosa, pero esta información puede caer en gobiernos absolutistas o en gentes terroristas o en hackers que puedan robarnos no nomás datos, dinero y puedan suplantarnos. Entonces sí es muy crítico. Entonces hay una confusión nomás con la palabra hacker. Hacker y cracker. Hacker se le referencia a la persona que se mete mucho a la computación, programa tanto, que es un experto. Entonces normalmente se dice hacker. A veces se usa esa palabra también para decir cuando alguien hace mal con ese conocimiento. La gente que se dedica a eso dice, mejor llámenle cracker. O sea, el cracker es el malo, o sea, es un hacker malo, ¿no? Pero a veces depende del contexto. Normalmente en los esquemas de seguridad hay un elemento que se llama triada de la seguridad, que se refiere a 3 elementos muy básicos, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Esto salió pues desde Estados Unidos, desde las partes de inteligencia y seguridad, de tal manera que qué cosas caen en confidencialidad, cuáles caen en disponibilidad y cuáles caen en integridad. Y por ejemplo, en la confidencialidad, ¿qué es algo confidencial? Pues implica la privacidad de la información. O sea, las políticas de la empresa deben estar establecidas que restrinjan el acceso al personal no autorizado y muchas otras políticas, ¿verdad? Eso es confidencial. O alguien que no lea un sobre que no debe verlo, ¿verdad? Entonces, a veces tienen registrado confidencial. Claro que cuando dice confidencial es más curiosidad, genera a veces más curiosidad. Entonces sí es complejo esa parte, ¿verdad? Pero sí, ¿qué elementos debe estar establecido en la empresa, en todo lugar, que es confidencial? Y normalmente no estamos muy claros de a veces hasta dónde llega esa confidencialidad. Como en la casa, ¿verdad? ¿Qué sería confidencial para nosotros? ¿Qué sería confidencial para que lo vean los vecinos o gente externa, ¿verdad? Claro. Las cuentas de banco, las propiedades y todo eso, ¿verdad? El sueldo es una de las cosas que se maneja con más confidencialidad. Y sobre todo pues aquí es un elemento más bien psicológico, ¿verdad? Sí. A la gente le da envidia si alguien sabe que tiene un sueldo mayor otra persona, y hay muchas segundas y las empresas siempre manejan eso con mucha confidencialidad, pero por esa razón. No porque pues no debería haber otra razón. En el caso de la integridad es una característica de que no haya modificación de esos datos por personas que no deban hacerlo. En el caso del sueldo, pues que no venga alguien y me modifique el sueldo en el sistema de aquí de la escuela o del TEC o de cualquier empresa, ¿verdad? Que vaya alguien y diga, no, pues no va a ganar tanto dinero, déjame bajarle el sueldo o déjame subirle. Entonces, eso se refiere a integridad, que todo tenga congruente con lo que deba hacer, ¿sí? Una calificación de un alumno que suba o baje, bueno, generalmente que quiera subir, ¿verdad? No sería un sistema íntegro. Perdón. Y la disponibilidad, a esto se refiere a que tengamos acceso, que siempre tengamos acceso. Cuando este es un factor que nos gusta, que se maneja muy fácil. Cuando no tenemos disponibilidad de internet, cuando no podemos accesarlo, ¿verdad? No hay disponibilidad, no hay servicio. Y nos preocupa cuando no hay internet por algunos minutos. Sí. Ahí ese concepto se llama disponibilidad. O cuando un servidor se cae, ¿verdad? Si hay internet pero no funciona WhatsApp o no funciona Facebook, entonces no hay disponibilidad. Es correcto. Es como antes cuando se iba la luz. Ahora si se va internet, exactamente, pues es como se va, si se fuera la luz. Nos quedamos indefensos, ¿verdad? Sí, o sea, no podemos ver la tele, no podemos ver podemos hacer nada, casi nada, ¿verdad? Nos sentimos impotentes. En el caso de disponibilidad, pues a quién no le ha pasado que quiere hacer un traspaso de una cuenta bancaria y que no hay sistema o no se puede hacer y en ese momento se tiene que hacer. Es correcto. Entonces, ahí es el elemento de disponibilidad. Por eso los sistemas dicen, tenemos el 99.999% de disponibilidad o de servicios. Violaciones a la seguridad. En cuentas obtenidas por hackers en unos años, estas son bien poquitas de las cuentas que han obtenido. Por ejemplo, en Neiman Marcus en 2013 se robaron 1.1 millones de registros, o sea, de datos de personas. ¿Cuánto es 1.1 millones? No tenemos idea cuánto es de
de cantidad. Bueno, sí sabemos los números, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué significa 1.1 millones? Bueno, significa que los hackers tienen acceso a las cuentas bancarias de tarjetas de crédito, las compras que han hecho en Neiman Marcus, dónde viven, y normalmente son gentes de un nivel alto económico. Entonces saben a quiénes pueden ir a robar, o quiénes pueden hackear, o a quiénes pueden ir a hacer, porque están los nombres, están las direcciones y todos los datos ahí. ¿Qué otra ha habido? Facebook, 50 millones en 2014. En realidad aquí lo dieron. Aquí estuvo entre negociado y dado. Ha habido mucha controversia en este caso de Cambridge Analytica. Hay un caso que estamos analizando muy bien en mi clase de seguridad informática que estoy dando este semestre, donde a través de estos 50 millones de datos de personas se han decidido muchas cosas. Y entonces es todo un tema que también podemos hablar en otra charla, cómo se influyen a las sociedades, que se dice de las elecciones de Estados Unidos, se dice del Brexit, que fueron influidas, no tanto, y elecciones en muchas partes del mundo. O sea, compran una compañía ya no de publicidad, sino de influencia social y logran objetivos. Está muy crítico por el lado, no nomás de seguridad, sino manipulación de las personas. JP Morgan, estos son datos financieros, es uno de los mayores escándalos a nivel bancario, una de las mejores, de las más importantes entidades financieras. Le extrajeron alrededor de 76 millones de registros, donde viene dirección, números de tarjetas, saldos y todo, ¿no? Otra, pues Yahoo, con 1,000 millones de registros en 2016. Marriott, los hoteles Marriott con 500 millones de cuentas. Este caso ha sido muy sonado porque no nomás los hoteles Marriott, sino las cadenas que tiene Marriott, las de lujo, tienen las líneas de lujo y las líneas más bajas, igual. ¿Qué tienen los hackers? Que están en el público y los venden. Tienen las direcciones de las personas que se han hospedado, cuántos días, en qué lugares, en qué fechas, toda esa información, ¿sí? Entonces, alguien puede incluso hacer chantajes de cualquier tipo, o análisis de estas personas que están en esta empresa, que estaban haciendo en este lugar, en esas fechas. O sea, correcto. Demasiadas cosas que hay en medio, ¿verdad? Y muchísimas más que no las puse aquí. ¿Qué amenazas tenemos? Tenemos amenazas externas y amenazas internas. Las externas, ¿cuáles vienen siendo? Pues fueras a nosotros, ¿verdad? La ingeniería social, ahorita vamos a ver qué son, el malware, el phishing, los hackers, o crackers, como habíamos comentado, los malos. Y también las empresas tienen amenazas internas. ¿Cuáles pueden ser? Un mal manejo de passwords. Hay lugares donde incluso el password lo tienen en un post-it, sobre todo porque a veces son cuestiones operativas, o sea, dar de alta facturas, trasladar cuentas, altas inventarios, entonces no les preocupa mucho y total lo ponen ahí por práctico, ¿verdad? Por cosas que se hacen al día a día. Pero es muy crítico esa parte. Empleados inconformes, este es otro factor muy crítico en las empresas. Falta de configuración adecuada de dispositivos, y algunos otros. Vamos a empezar por la ingeniería social. Este señor, Kevin Mitnick, es uno de los crackers que se volvió hacker. O sea, se volvió bueno. Bueno, le hicieron manita de puerco porque lo amenazaron, que dijera sus tácticas, y entonces él dice que los buenos estamos perdidos, así tan crítico, nomás por la ingeniería social. ¿Qué es la ingeniería social? Bueno, es cuando damos información porque alguien la pregunta y queremos ser agradables porque alguien la pregunta. Y mucha gente caemos y todos, por ejemplo, si alguien llama a tu puerta y dice yo soy Roberto López del Departamento de Seguridad Interna, del banco, de la escuela, de la institución, de cualquier lado, y peor, tiene información tuya, con esa información te dice, oye, tú estás ahí, nos reportaron que tenés un problema, por ejemplo, que sea en una institución, y te dan datos de qué trabajas, en qué oficina, en qué horarios, todo, y entonces pues le crees. Esa es la ingeniería social, le crees porque te da información tuya, y esa información a veces la obtienen de Facebook y de otros lados, y entonces cuando es personal, de ahí de formas muy agradables, no son agresivos, y entonces damos mucha información. Y entonces ahí es donde normalmente ellos piden passwords para hacer unas verificaciones. Dice, oye, el sistema no te está funcionando, pero pásame el password y yo te lo checo desde acá. Y ahí es donde damos la información. Entonces, eso se llama ingeniería social. Cuando es
en forma personal. Y esta es la parte más crítica de seguridad, sobre todo porque no estamos enterados. Es cuando las mamás en las casas, deposítame acá, mamá, y los engañan con palabras, ¿verdad? Eso es ingeniería social. Y que hacen depósitos o que hacen pagos o que hacen... Porque les dan datos reales. O a veces la misma persona suelta esa información. El de los casos más típicos, que tienen algún familiar en Estados Unidos y le dicen, tía, o tío, estoy acá, y ¿qué hace la persona? Descuidar, eres Juan, sí, tío, soy Juan, y empiezan a sacar esa información y deposítame porque tengo un problema, y con las prisas y la premura ellos pescan esas situaciones, y todo eso es ingeniería social, y no estamos prevenidos para eso. Son nuevas formas de ataques muy efectivas. Sí. A todos los niveles. Hace poco hubo unas que una persona le habló y le dijo a una secretaria, ¿qué es lo que hacían normalmente? ¿Verdad? Bueno, no era lo que hacían, tienen un procedimiento y le dicen, deposítame, hazme una transferencia de $50 millones a la cuenta esta. Pero la secretaria creía que era el jefe, por lo que le decía, o sea, y le creyó, ¿cómo se llama? Reconoció su voz. Porque a veces hay por computadora que se generan por computadora patrones similares a la voz del jefe. Estaba bien crítico y hizo los traspasos. Y en otra, alguien también le hicieron eso, pero no hizo los traspasos porque por procedimiento no debe ser y se le hizo raro. Pero ha habido casos así bien críticos, con millones de dólares, traspasos y cuestiones muy complejas. El malware es otra de las amenazas externas, que es un software diseñado para hacer daño. Y aquí normalmente la forma en que caemos en los malwares es warning, tu equipo está en peligro, tu tarjeta te la acaban de clonar, o sea, te asustan. Ajá, sí. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Y entra aquí para que corrijas. Y al entrar ahí es donde entra ese software malo, dañino, que se llama malware, y es el que nos hace daño a nuestra computadora o encripta la computadora o hace algo malo. ¿Sí? Caemos nosotros en base a una urgencia y en base a un peligro. Son las tácticas. También pudiera ser cuando te mandan, ten gratis en Starbucks, tal, pícala aquí. Y es falso, es mentira. Es un tipo de malware, pero le llamamos phishing. Ahorita lo vamos a ver, pero es muy similar. Sí. ¿Sí? Aquí está. Phishing son enlaces falsos que dicen ser verdaderos. Entonces, un phishing normalmente se aplica por correos electrónicos, nos llegan correos electrónicos donde puedes obtener algo de Starbucks gratis, puedes tener un regalo de algo, nomás dale ese clic ahí en esa... O te llega un enlace como en este caso de Bancomer y te dice, tienes problemas con tu tarjeta, entra aquí y te pone una página igualitita a la de Bancomer. Bueno, en este caso en ese momento en que estaba. ¿Sí? Y normalmente los elementos falsos que están ahí no los detectamos. Ese es un problema, porque vemos todo muy parecido y no nos fijamos en lo que está en el recuadro. Entonces, no dice BBVA Bancomer, normalmente dicen otras direcciones. Incluso a veces sí dicen BBVA.x o una letrita más, una menos, que nos hace creer que estamos en el sitio original, damos nuestras credenciales y son con las que ellos entran al lugar real. ¿Sí? Entonces, este es muy común el phishing. Eso es para acceder a ciertos lugares. También el phishing, al entrar a esos sitios, también pueden entrar malwares o virus o alguno que también nos capturan información. En este caso fíjense, en ese en particular decía www.bancomer.mooo.com. Entonces, es bien difícil que alguien vea el MOOO. Sí. ¿Verdad? Entonces, así son, pero es muy delicado cada vez y no nos fijamos. Y nos dicen que las cuestiones bancarias no demos links a buscadores de Google o de algún otro porque a veces son falsos y al darle clic nos manda a esa de ellos. O sea, ya debemos tener la página del banco nosotros en otro lado. O de algún negocio, tienda o lo que hagamos. Las personas, ¿verdad? Hackers o crackers, que ellos están buscando a dónde entrar. Ellos sí, son programadores, gente muy avanzada en programación, que normalmente está checando cómo entrar a nuestros sistemas. Y ellos sí quieren robar directamente la información. Y están atacando todo el tiempo. Día y noche hay ataques a Kiatec y a todos los sitios de computadoras. Todo el mundo normalmente se están registrando en cada segundo. Miles y miles en cada segundo. Otro mal manejo son los passwords. Normalmente ponemos passwords y hay bases de datos donde ya hay diccionarios donde ya están escritos miles de passwords, millones de passwords conocidos.
La gente que escribe password, la palabra password, la gente que escribe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya está A, Q, W, R, T, lo que viene en el teclado, A es todo lo básico, ciudades, fechas de nacimiento, a veces prueban hasta que da alguna de ellas. Entonces, tratamos de hacer más complejos los passwords, es una recomendación, ¿verdad? Nunca usar ni cumpleaños, ni el nombre de la persona, ninguna de esas. Otra es la parte de empleados inconformes. Esto las compañías es muy difícil, o sea, cómo manejan gente que está enojada con la propia compañía y les puede hacer un daño, sobre todo si tienen poder. Por eso se dice que en los sistemas alguien no debe poder accesar lo que no es necesario para su trabajo. Se llama conocimiento de lo mínimo para lo que tú estás trabajando. Entonces, ¿por qué? Porque alguien puede hacer un daño antes de irse. ¿Sí? Y esto es muy crítico, sobre todo la gente de sistemas, también la gente informática y de redes, porque tiene acceso a muchas cosas que puede dañar a la propia institución. Claro. Entonces, o configuraciones inadecuadas. Algo que también es bueno estar actualizando los Windows en el caso de Windows, o las versiones en caso de Linux o de Apple, o de cualquier dispositivo hay que estar actualizando los softwares. Spyware. Estos spywares son programas especiales que nos rastrean. Unos de ellos son los keyloggers. Hay programitas que capturan todo lo que nosotros tecleamos escribimos en el teclado, lo captura un programa y se lo llevan a un sitio. Entonces ahí escribimos passwords, escribimos todo eso y se lo están llevando a otro lado. Entonces es muy fácil que desde otra computadora pues tengan todo lo que escribimos. Entonces eso se llama spyware. Bueno, aparte del spyware de las camaritas y de todo lo demás. Los adwares, esos son no tan dañinos porque nomás son pura publicidad, pero son muy incómodos, ¿verdad? Cuando damos algún clic nos manda comerciales y comerciales de que no queremos, y nomás nos está bombardeando con información no deseada. Lo único daño es que nos está interrumpiendo. No hace daño a la computadora, pero es incómodo. Los bots, ¿qué son los bots? Los bots son robots, es las últimas letras del bot, de robot. Pero se les dice cuando son robots de software. Entonces, normalmente Google es un robot, un bot de software que lo que hace se va por todas las ligas y por eso recopila información durante todo el tiempo y forma sus bases de datos muy efectivas. Entonces, pero esos son bots buenos, entre comillas, pero hay bots malos que también recopilan, hacen ataques a un solo sitio, pero ahí sí para hacer un daño. Ransomware, ese es otro tipo de daño que ha sido muy común. Aquí hay muchas empresas chicas, medianas y grandes los ha atacado. Es decir, te encriptan tus datos, tus archivos y no puedes accesar tus archivos a menos que pagues en bitcoins o alguna cibermoneda. Y si no pagas, pues no te van a desencriptar. Y si pagas, no necesariamente te lo van a activar. ¿Sí? Es mucho riesgo. Muchas veces se pagan muchos miles de pesos y dólares. En algunos casos sí les dan los passwords para desencriptarlos y en otros no, aunque paguen. Es muy común. Entonces, aquí en Monterrey, aquí han salido ya muchos casos, en todo el mundo, pero ha habido casos donde las empresas pierden dinero porque no tienen respaldos, o tienen respaldos muy atrasados y de aquí a que recuperan de eso último, perdieron mucho. Y en dinero, facturas, ventas, en todo. Otros tipos de malware pues son los virus, que son programas que se autorreplican, troyanos, que son programas que van con otros, van dentro de otros. A veces bajamos un software y adentro viene un troyano, un programita que hace mal y se empieza a distribuir. Gusanos, también, esos gusanos ni cuenta nos damos, entra un worm porque eso no nos protegemos, solo entra con una debilidad que tenga la computadora y entran y se esparcen. Por eso hay que tener las últimas versiones de sistemas operativos, de los programas, del software, todo. Ataques hombre en el medio, man in the middle, significa que me estoy conectando a un sitio de un banco, pero alguien en medio está capturando toda esa información. También hay riesgos. No se conecten en sus smartphones en sitios públicos, a menos que tengan redes VPNs. Internet de las cosas, cada vez hay más dispositivos. Estos están muy críticos porque todas las camaritas que tenemos en la casa, cámaras web, todos los dispositivos que ahorita ya vienen en automático, alguien los está viendo en el mundo. Para empezar, el sitio que nos lo vende, porque toda la información va a ese sitio. Ya desde ahí, ¿qué hacen con eso? No sabemos. Entonces, más todos los que se atraviesen. Ha habido hackers que empiezan a ver, y hay direcciones donde de las casas se ven los niños de sus bebés, porque los papás los ven desde su smartphone, pero desde muchos sitios del mundo ven esa casa con ese lugar y están viendo la casa del niño ahí, en vivo. Y hay forma, una pregunta, hay forma de que, bueno, dicen que desde nuestro smartphone
¿pueden vernos aunque no tengamos la camarita prendida? Sí. ¿Sí? Sí, porque por programa la puedes activar y no le prendes el foquito. O sea, sí se puede. Sí se puede. Todo es posible. Al ser una computadora, un smartphone, se puede hacer todo. Y esa es una de las cosas que se dice que ahora estamos súper vigilados y súper espiados. Es correcto. Ese es otro tema, sería bueno también para otra Sí. plática, ¿verdad? Otra charla. Como decía, vi un meme que decía ahí, el otro día, era un meme que decía, mi esposo hablaba muy bajito en la casa y le pregunté, ¿por qué hablas tan bajito? Pues para que no me oiga Mark Zuckerberg. Y él se rió, yo me reí, y se rió Siri, y se rió en la otra, no me acuerdo, Sí, Alexa. todos saben, Entonces, todos saben menos, todo el mundo te está menos oyendo. Menos que creemos que. Y es cierto, Sí. ha habido cosas ahí muy interesantes, ¿verdad? A veces se activan los buscadores Sí. solos, o sea, por. A mí me pasó el otro día hablando de, ay, que sí, que la cirugía de catarata, de no sé qué, no sé qué. Y cuando abro mi computadora o mi teléfono, fue en, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo si fue en Facebook. Sí, una red social. Y me sale operación de catarata, no sé qué, pero eso yo lo había mencionado, o sea, no lo busqué, no. Es que es un servicio social actual para que tú te ayude a resolver tu problema. Sí. Eso nos dicen, así no lo venden, ¿verdad? Pero realmente es un espionaje. Es un espionaje. Es un espionaje. Sí. Hay que decirlo como es. Quemiedo.com. Las compañías de eso viven. Por eso no nos cobran también. Por eso nos Sí. cobra. Pues ¿a quién le cobra? Nos cobran con nuestros datos, con lo que hacemos. Eso es más valioso que haberle que pagar. Es correcto. Entonces, esa información, ahí es donde ya junta todo, eso es lo que vale. Y se las venden caras a los anunciantes. Sí. ¿Verdad? ¿Y qué recomendamos? Bueno, pues hay muchas recomendaciones muy básicas, ¿verdad? Primero, pues utilizar un antivirus. Tener un firewall activado en la computadora. Generalmente ya vienen activados, pero pues hay que meterse un poquito. Generalmente estamos muy lejos de todo ese tipo de cosas y hay que irle entrando, porque sí, a veces vienen los defaults de cómo prendemos la computadora o el smartphone y traen lo mínimo, pero lo mínimo que no es nada seguro. Entonces sí hay que juntarse con personas que sepan de seguridad y cada vez irse metiendo más, todos, inclusive la gente que estamos en el tema, en el área. Podemos tener la última versión del sistema operativo actualizado, ahora ya lo sugiere, Windows está actualizando constantemente. A veces nos incomoda porque quiere actualizarse en ese momento y a veces alguien que no lo tiene configurado le captura todo y empieza a actualizarse. Se pueden configurar para que lo haga a ciertas horas o que en ese momento que no me interrumpa, pero hay que hacerlo lo antes posible. En el caso de las laptops, pues, no es mucha seguridad, pero usar cables de seguridad para al menos pegarlos al escritorio, como quiera los cortan. Hay pinzas para cortar cables de acero, pero no lo dejas tan en la mano, ¿verdad? Ajá. No es lo mismo dejar una laptop así, desatendida, a ponerle un cablecito. Como quiera ha habido robos y como quiera, ¿verdad? Pero Claro. es ir poniendo protecciones, ¿no? Cuesta más trabajo. Cuesta más ¿Cómo? trabajo, sí. ¿Qué otras? Utilizar contraseñas complejas, o sea, de 14, 16 o más números. Letras, números, signos, que no sea fácil de desencriptar. No dejar los passwords en un post-it o en lugares, en un escritorio. Porque al final de cuentas la persona es responsable de lo que sucede ahí. Hay personas que tanto, en una empresa, oye, si todos estamos capturando los pedidos, las ventas, bueno, alguien puede poner de más o de menos o poner una cantidad diferente y robárselo, y puede haber mucha cuestión. Y la persona dueña del sistema, de esa cuenta es el responsable. Cambiar los passwords cada vez. Se recomienda mínimo una vez al año o cuando ya se notó que hay un robo de información. A veces sale al público. Yo, por ejemplo, me enteré, hay un robo en Canva, no Canvas, Canva, que es una de diseño de tarjetas y gráficas y todo eso. Lo vi y entonces ya entré al sitio, no avisó el sitio y inmediatamente dice, cambia tu password. Pero yo sabía que porque se los habían robado. Y hay un sitio donde dices, yo he sido robado en mi password, ¿está en el mundo? Sí. Hasta mayo, ya una de mis cuentas de Canva, esa compañía, como ellos le robaron, mi cuenta de uno de mis correos electrónicos, ellos ya lo tienen en el mundo. Sí. Cambié el password, no pueden entrar, pero ya pueden llegarme mails de spam y de otras cosas. Aquí es un problema de las preguntas que tienen los passwords. Mucho cuidado. ¿Cuál es la pregunta que dice, si no te acuerdas del password? Pues, ¿cómo se llama tu mascota? ¿En qué lugar naciste? ¿Cómo se llama tu escuela? ¿Qué hacen los ingenieros sociales? Lo hacen aquí los estudiantes.
se platican entre ellos y dicen, yo tenía un perro, tú tenías perro, no, pues ¿cómo se llamaba? No tenía perro, se llamaba gato. ¿Y cómo se llamaba? No, pues, y anotan todo eso. Bueno, se acuerdan. ¿Y de dónde? Y yo, fíjate que allá en mi tierra, y yo, no, pues en la mía, y empiezan a anotarlo y les cambian jugando, ¿verdad? Pero les cambian y entran a sus cuentas y les piden que les manden las cuentas de correo y cambian todo. O sea, entre juego y juego, y no dejar también la computadora sin un password. Así que esté la pantalla sola, cualquiera puede entrar y cambiar lo que quiera. Ha habido casos muy, muy graves, ¿no? Borrar el historial de navegación. Nuestro proveedor de ISP, el que nos da servicio a internet, se entera de todos los lugares que navegamos. Hay servicios que se llaman VPNs, están pegando mucho, pero cobran, Virtual Private Networks, que no se enteran de dónde busco, que al menos no me identifican con una dirección de aquí en Monterrey. ¿No les ha pasado que dicen, tú estás en Monterrey o en tal zona, inclusive en tal zona? A veces saben por el tipo de dirección IP en qué parte estás. No saben el lugar, bueno, sí, también sí lo saben, por el GPS y por las demás coordenadas, pero por las IP saben el lugar. Entonces, a través de Virtual Private Networks pueden evitar eso. Una navegación sin rastreos es difícil. A veces el Chrome y todos los navegadores tienen opción de que no se guarde todo donde vamos navegando. Y las redes Wi-Fi hay que usarlas seguras, que tengan user password. No hay que entrar a un banco, a lugares públicos, en un café, en algún lugar público, porque todo se guarda. A veces se recomienda tapar las cámaras de las computadoras del smartphone. Es muy difícil taparlas. Yo he visto gente, En las estudiantes computadoras que les es ponen más fácil que le ponen una cintita. Una cintita, sí, En el los teléfono. smartphones es difícil porque a veces le pones algo y quieres tomar una foto y luego lo vuelves a tapar. Sí, Son pero yo difíciles, sí he pero visto. hay que estar conscientes de que nos pueden estar rastreando, espiando, bueno y malo, o sea, puede ser de cualquier razón, aunque nunca es bueno, ¿verdad? Pero, No, nunca es bueno. y mucho cuidado con los phishing, eso de entrar a lugares, ligas dañinas, la información personal, mucho cuidado al estar dando información personal. No nos damos cuenta, pero hay que estar prevenidos. Y importante tener respaldos de los archivos. En nuestro caso, las fotografías, los documentos, lo que hacemos. En las empresas, pues todos los respaldos del sistema de negocios, ¿verdad? Y cuidado con las compras de internet, sobre todo si no hay que hacerlas en lugares públicos. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, Bancomer tiene estas que puedes generar un número de tarjeta virtual y ya deja de funcionar después de esa compra. Y yo creo que los bancos ya están haciendo eso porque pues era muy común que te robaran por eso. También se están protegiendo mucho los bancos. Tienen problemas muy graves los bancos también porque de repente alguien crea esos sitios alternos y ellos no tienen control sobre esos sitios alternos. Y la gente entra pensando que es el banco y ¿a quién le echa la culpa? Al banco. Y el banco no tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces es bien difícil. Y aparte el banco no se responsabiliza de nada, pero la parte emocional, social, sí está muy, muy identificada. Y como último es tenemos una gráfica, es esta hasta el 2016, y todos los puntitos indican el tipo, está 2014, 15 y 16, y los puntitos indican el tipo de ataques que hay. Uno es XSS, ataques físicos, fuerza bruta, etcétera, etcétera. Y los grises no se sabe, pero los grises que están, a lo mejor, que se nota, cada vez están creciendo. Que quiere decir que hay ataques que no sabemos ni de quién vienen, ni de qué están atacando, ni de qué son, ni nada de nada. No sabemos nada. Okay. Entonces, hay mucho que hacer por el lado de la ciberseguridad y hay muchas más cosas, mucho más, pero esto es lo más relevante así en términos muy generales. Hay cuestiones muy técnicas, pero estas son a nivel de estar con esa percepción de cuidarnos y de cuidar todos nuestros datos y nuestra información hasta donde podamos, que quede en nuestras manos, ¿verdad? Claro, no, muy interesante. Una pregunta que yo tengo es, por ejemplo, las llamadas, o sea, ¿quién vende mi teléfono para que otras compañías, bancos y tal, me estén hable y hable para ofrecerme productos? No hay una política de privacidad. No, no está permitido. Eso no, legalmente no está permitido. Pero se hacen muchas cosas por abajo, ¿verdad? Claro. Permitido no está. Si no damos el consentimiento escrito, no deben hacerlo. Que lo hagan, pues sí lo hacen, ya es la realidad. Y aparte muchos otros
Bueno, esos son los que sí son compañías conocidas, ¿verdad? Más las que nos llegan por otros lados, ¿verdad? Que tienen esos Claro. datos por hackers. Pero es una invasión, te hablan en el fin de semana, le hablan para ofrecer la tarjeta, no quiero, gracias, quíteme la lista, no hay tal lista. O sea, Sí. te siguen llamando. Esa es responsabilidad de la empresa. Sí. Lo que pasa es que ellos contratan a veces a terceros y esos segundos, terceros, no respetan, pero no están respetando la ley. El problema es que uno, como persona, no puedes ir a hacer una demanda, te va a costar más hacer una demanda. Yo creo que en eso se basan, que es muy costoso para una persona ir a hacer una demanda y lo que es, o sea, los tramitología de hacer todo ese tipo de cosas es muy costosa para uno. Claro, que debería de ser más fácil porque de esa forma lo dejarían de hacer. Sí. O sea, si yo ya les dije 3, 4 veces, Sí, no me interesa, no me hablen, pues que fuera más fácil poder poner una demanda a HSBC o a cualquier compañía que esté invadiendo mi privacidad todo el tiempo. Es incomodísimo. Y American Express y muchísimos. A mí me tocó que me cobraran un crédito de una persona que dejó mi número telefónico por más de 10 años y el que decía que no pagaban al banco, ni el Infonavit, ni a no sé quién, pero no vivía, le digo, vayan a su casa, pero se las pasaban de una compañía a otra de esas de cobranza. Ajá. Y volvían otra vez, y por años. Entonces era muy, muy molesto, muy incómodo. Primero uno dando toda la explicación del mundo, ¿verdad? Y hasta que después ya ni las contestas. ¿Verdad? Sí. Entonces, sí, Sí. es muy... Entonces, por No el lado de sé la seguridad, si pues, tengan alguna pregunta aquí la gente que está presente. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. A ver. Sí. Bueno, o sea, es muy básica la pregunta, pero hay gente que no puede tener acceso a los antivirus, ni al... O sea, porque es muy costoso, por ejemplo. Entonces, quería preguntar si hay alguna alternativa para proteger tus dispositivos que no sea tan costoso para una persona. sí hay. Hay antivirus que son gratis, claro, las versiones más básicas. Y ya quieres estar protegido contra más cosas y más malware y más tipo de cosas y ya tienes que pagar. Y la otra pregunta básica es, ¿cuánto vale tu información? ¿Cuánto vale lo que tú tienes ahí en tu computadora o en tu dispositivo? Que es cierto, sí puede ser caro, pero si lo comparas con lo que vale lo que traes dentro, pues es como en cualquier cosa, ¿verdad? ¿Qué tanto vale en seguridad se llama countermeasure o la medida de control que protege al activo, en este caso a la computadora, ¿verdad? Entonces dices, si un antivirus me puede costar 500 pesos, 1000 pesos, ¿cuánto vale lo que yo tengo ahí? Ese es el tipo de costos. Pero también hay unos antivirus que su precio inicial viene gratis. Entonces, incluso Windows trae algunos muy, muy básicos, claro, que no protegen también contra muchas cosas, pero hay que tener todos y hay que irlos incrementando cada vez. O sea, sí tiene costo, todo tiene costo. Algunos vienen más flexibles que otros y unos de inicio no traen costo, pero ya cuando requieren servicios más con más protección, pues tienen costo, ¿verdad? Muy bien. Por ahí había otra duda. Vi a alguien. Ahí está. Si quieres pasar el micrófono. Ahí está. Ahí está. Bueno, yo tengo 2 preguntas, las anoté. En primera es, ¿cómo saber si un mensaje de correo es phishing o no? Teniendo en cuenta que el hacker es profesional y que hay diferentes tipos de phishing. Por ejemplo, hay unos que en vez de ser nada más el enlace, puede ser descargable. Y lo descargas y ya tienes el malware y no te das cuenta. O sea, al final piensas que es algo real. Entonces, ¿cómo te puedes proteger de eso? Bueno, para phishing, normalmente todo lo que sospeches que es demasiado bueno, no lo abras. Sí. Esa es la primera. No es fácil, somos muy curiosos, como seres humanos somos muy curiosos y queremos saber de qué se trata. Pero todo lo que suene raro, extraño, así como que ofertas muy fabulosas, ahora lo mejor es no entrar. Sí, porque puede entrar, como dices tú, desde dar un clic a una liga, desde ahí puede, otras no, tienes que ejecutar más cosas, entras a una página y luego hasta que acceses más cosas, pero hay unas que desde que entras, de ahí puede entrar un malware. Entonces todo lo que esté sospechoso, que venga raro, pues mejor no entren. A veces sí pueden perder información, ha pasado, ¿verdad? De repente, hoy te envié un archivo o ciertos datos, no, pues estaba raro ahí, entonces no le entré. ¿Y no les ha pasado que de repente bajen este archivo en WhatsApp o en algún otro red y no saben ni qué es? Ajá. Entonces,
hay que evitarlos, porque no sabemos qué son. ¿Sí? A veces la curiosidad queremos saber, ¿verdad? Pero no nos explican. O recibimos un mail de un amigo, no dice de qué se trata el archivo, viene nomás una liga, pues no entre. Contacten esa amistad por otro lado y a ver de qué se trata. Porque a veces son los virus que se mandan inmediatamente solos y la persona no sabe. Entonces, si es bien difícil, la recomendación es todo lo que suene sospechoso, mejor, más vale curarse en salud. Sí. ¿Y tenías otra? Y la otra es, ¿cómo me puedo proteger yo, por ejemplo, en mi teléfono, que están los algoritmos ahorita muy elevados, sobre que me están escuchando todo el tiempo, o que pueden acceder a mi cámara? ¿Hay alguna forma en la que yo como persona pueda protegerme con mi teléfono específicamente? Sí. Apágalo y deshazte de él. No hay Muy manera. drástico. No hay manera. No hay forma. No hay forma. Es apagarlo, quitarle la pila, que ahora ya ni les puedes quitar la pila a muchos de ellos. No se puede. No puedes. Es una computadora, no tenemos control sobre la computadora y eso es en todo el mundo. Entonces es muy crítico. Realmente no tenemos, ese es el problema del espionaje y de la, que no nomás, o sea, se sabe todo de nosotros, pero la manera sería no tener energía y que no lo tengamos. Pero alguien más lo va a tener, entonces si estamos en un grupo con que alguien lo tenga, pues o sea, es bien difícil. Realmente hay expertos por el lado de ciberseguridad que dicen, pero raro, ¿verdad? Casos de esos bien raros, criptólogos, que yo me tocó oír una conferencia de uno de ellos, dice, yo no uso celular o smartphone porque ya son computadoras. Desde que son smartphones ya son computadoras. Entonces, no hay manera. Es mejor tener un telefonito del Oxxo, de los Sí. que son así. Sí, Como pero para como quiera comunicar. todos los que están a tu alrededor, o sea, no Los hay tienen. manera, es bien difícil. Estar actualizado lo que sí hay que tener actualizado, no bajen tantas apps de las primeras que se les encuentren. Y otro, cuando bajan aplicaciones, que es otro tema que también podemos ver, piden muchos permisos. A veces bajas la calculadora y te pide permisos de accesar tus contactos, tus usuarios, acceso al internet, acceso a tu cámara, acceso a un chorro de cosas, que nomás la calculadora, vas a hacer la calculadora. Entonces, muchas aplicaciones piden acceso a todos esos, y entonces hay que mejor quitarlas o no accesarlas o borrarlas o quitarles los permisos. Así hay que estar muy alerta con todo eso. Dentro de las configuraciones del celular hay forma, viene una cosa que se llama privacy y ahí se puede limitar Sí, quitar los permisos de que accese a la cámara, al internet, a todo eso, y se los puedes ir dando a cada programita, cada app, pero sí es un poco al principio quitar todas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Pues muy interesante, muy, muy interesante. Oye, otra pregunta aquí. Sí, Sí, Sevilla. creo que es como un poco más básica, pero con respecto a lo de la navegación privada, yo he escuchado o algunas personas han dicho que ni siquiera sí estamos como protegidos y aún se tiene acceso de esa forma a todo lo que hagamos o todo lo que queramos navegar. ¿Qué tan cierto es eso? es totalmente cierto. Quien no tiene acceso a esa información es nuestro proveedor de servicios de Internet, el ISP. O sea, normalmente cuando navegamos desde nuestra casa o negocio, oficina, lo que sea, nos conectamos a través de un proveedor de servicios de Internet. Como todo pasa por ahí, pues todos los que están en el camino se van a dar cuenta de lo que hacemos. Todos. ¿Qué se hace con las redes privadas virtuales, VPNs? Un servicio, instalamos un programa que nos da acceso y se llama un túnel hasta un cierto lado. Podemos salir en Bélgica, en la India o en algún otro lado y desde ahí van a hacer nuestras búsquedas a Google y a otros lados y nuestra dirección de IP va a ser como si estuviéramos en la India o estuviéramos en ese lado. Y nuestros rastreos van a ser ahí, pero quien sí sabe es ese proveedor del túnel del VPN. Todos ahorita promueven que no van a rastrearte, eso es su publicidad, que no te rastrean. Pero los disclosures, ¿cómo se llama? Todos los acuerdos y todo eso dicen que si los gobiernos se lo piden, pues se lo tienen que dar. Okay. Dicen que no te rastrean, pero que sí se los dan cuando se lo piden. Entonces, ¿cómo está eso, verdad? Entonces, por eso es la razón de que no hay... Bueno, hay maneras hasta ahorita, pero ya son las redes, la deep web y entrar a otras maneras de seguridad, pero eso ya tienes que saber muy bien en qué te estás metiendo, porque a la vez que puede no ser riesgoso, hay muchos sitios y muchos lugares donde sí son muy peligrosos, porque te pueden contaminar, ¿no? No por lo que puedes accesar. Aparte que se dice que hay muchas cosas ahí medias tenebrosas,
de negocios y de muchas cosas oscuras, por lado de drogas, de tráfico de personas y de muchas cosas muy complicadas. Pero también te pueden fácilmente, si no estás bien consciente, es bien fácil ser un conejillo de indias para los que están empezando ahí. Entonces es muy fácil también, si no se sabe ir con pasos, meterse a esos no es fácil. Muy bien. Bueno, pues creo que hemos llegado al final de esta interesantísima charla. No sé, Doris, si quieres dar el último aviso para que toda la gente que quiera acceder o entrar en estos centros virtuales de aprendizaje, bueno, esté enterado. Aquí le damos la palabra a Doris. No, pues muchas gracias, profesor, muchas gracias. También queremos saber si nos va a compartir su contacto, por si alguna duda que tengan por ahí extra. Y por lo que nos dimos cuenta, comunidad virtual, sin duda la ciberdelincuencia es muy fuerte, tenemos que tomar medidas. Y aunque no hay una ley, una política muy amplia en relación a esto, y que ahí hay un vacío y que de cierto modo a nosotros como usuarios nos dejan como que ahí al aire libre, pues nosotros tenemos que cuidarnos y debemos de considerar estas recomendaciones que nos hizo el profesor. Y pues bueno, muchas gracias, profesor. Ana, muchísimas gracias. Y a todos los amigos, Centro Virtual de Aprendizaje, que están a través de toda la República, en Latinoamérica, les invitamos a que naveguen en nuestro portal educativo en el área de charlas con expertos. Esta grabación va a estar ahí, la pueden ver tantas veces quieran, y pues los invitamos a nuestra siguiente serie de conferencias que seguramente vamos a estar invitando al ingeniero nuevamente. Gracias y nos vemos pronto. Gracias. 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 Sí, muy interesante. ¿Qué cosa?